Hola, buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos siguen desde sus casas, tanto de Lora como de los pueblos vecinos de la comarca. Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo de debate que, bajo el epígrafe de Lora siglo XXI, estamos desarrollando desde hace tiempo en Lora Televisión. Con estos debates pretendemos abordar, reflexionar sobre los principales temas que tenemos no solo en Lora, sino en la comarca, y además en todas las dimensiones económicos, políticos, sociales, culturales, etc. Agradecer a todas las personas que hacen posible que esta grabación se pueda hacer, empezando por Antonio Olivero, director de Lora Televisión, María del Mar, y a Paulino Montes, responsable de la biblioteca por la tarde, por todas las facilidades y servicios que nos presta para que esta grabación se pueda llevar felizmente a cabo. Hoy, dentro de este ciclo de debate, como no puede ser de otra forma, y dada la cercanía en la que estamos de la celebración del Día de la Constitución, el tema que tenemos planteado es el 40 aniversario de la Constitución de 1978. ¿Qué es lo que habría que reformar o modificar? Y para hablar de este tema, pues tenemos a 4 personas que han sido o son cargos políticos locales y además pertenecen a partidos nacionales que tienen capacidad de decisión en el Parlamento, que es donde se deciden las grandes cosas relacionadas con la Constitución. A mi derecha tenemos a Francisco Javier Reynoso, es alcalde, fue alcalde de Lora desde 2003 a 2015, el alcalde actual, Antonio Miguel Enamorado Aguilar. A mi izquierda tenemos a Alfonso Morales, que fue alcalde desde el año 1991 al 95, y el concejal actual de Izquierda Unida, Miguel Ángel Rosa. Pues a todos muy buenas tardes, bienvenidos, y nuestro natural agradecimiento por prestar este servicio a todos los loreños y a todos los vecinos de los pueblos cercanos. Bueno, pues podríamos empezar haciendo una breve reseña de la original historia constitucional de España. Todos sabemos que el constitucionalismo español tiene una idiosincrasia especial por cuanto han sido constituciones que han tenido la característica de regir en unos periodos de cierta inestabilidad política durante todo el siglo XIX e incluso la del siglo XX, que han tenido una corta duración, excepto la de 1876 y la que tenemos actualmente. Y la otra, que han sido, en general, menos la última que hemos tenido, constituciones que han estado muy lejanas de los intereses del pueblo, por el momento y la época y por el analfabetismo reinante, sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX. Sabéis que hemos tenido 8 constituciones, de las cuales 6 han pertenecido al siglo XIX y 2 al siglo XX. Las del siglo XIX, bueno, han tenido que sobrevivir en medio de nada más y nada menos que cerca de 200 pronunciamientos militares, y la última nuestra
pues afortunadamente ha sobrevivido y sigue sobreviviendo con mucha salud, pero también tuvo su sustillo el 23 de febrero de 1981. Ahora mismo, en fin, hay opiniones de todos los tipos en torno a la valoración de la Constitución que tenemos, teniendo en cuenta que todas las personas menores de 60 años actualmente no pudieron participar en la votación de esta Constitución de 1978. Es más, yo creo que, Antonio, tú no habías nacido, ¿no? No. Yo nací un día como hoy, en el año 79. Pues feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y no sé, me parece a mí que Alfonso Boral y yo somos los únicos viejos aquí. Los únicos que la votamos. Los únicos viejos aquí, ¿no? Bueno, pues yo os voy a pedir en primer lugar que me hagáis una valoración de estos 40 años de Constitución, que en principio tenemos que convenir que han sido 40, menos el sustillo del que hemos hablado del año 81, ha sido una Constitución que nos ha proporcionado bastante paz y bastante estabilidad política en general. Lo que sí os voy a pedir, por favor, es que, como sois 4 grandes oradores y de verbo fácil, pues en las intervenciones no os alarguéis mucho, para que pueda ser el diálogo lo más ágil y flexible. Pues, por ejemplo, damos cortas opiniones al respecto y pasamos pelota. Bueno, por ejemplo, ¿quieres empezar tú, Francisco Javier Reynoso? Claro, ¿por qué no? Pues adelante. ¿Por qué no? Gracias. La valoración que tú harías. Ante todo, gracias por hacer este acto, que yo creo que es una fecha significativa, los 40 años de Constitución. Es una fecha muy importante y además a celebrar, y así lo tiene reconocido nuestro ayuntamiento también para esos eventos de reconocimiento de estos 40 años. Has dicho algo en la introducción, has dicho algo que yo creo que es tremendamente importante, y es que cada situación o cada constitución en su momento hay que encajarla en el momento político en el que se vive, en el tiempo político en el que se vive. Si eso lo hacemos así, pues probablemente entendamos que a lo mejor no nos gustan, que a lo mejor tiene defectos, que a lo mejor tiene cosas que corregir, pero hay que encajarlo en el tiempo en el que realmente se ha aprobado. La Constitución que estamos viviendo ahora mismo, es verdad, tiene 40 años, es verdad que aquí había que aplicar también, lo mismo que en todo, eso de renovarse o morir, pero también es verdad que durante estos 40 años pues, nos ha permitido desarrollar a nuestro país como jamás antes lo habíamos podido hacer, ¿no? Y además de una forma democrática, encajándonos dentro de lo que es la forma normal de gobierno en la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, yo creo que estos 40 años, encajado aquella aprobación en aquel momento político y en aquel tiempo político, yo creo que nos ha dado unos frutos muy importantes a nuestro país y que lógicamente nos tendrá que seguir dándolo en el futuro, ¿no? Muy bien. Antonio. Bueno, yo lo que pienso que evidentemente la Constitución es el libro blanco de todos los españoles, es realmente ese libro donde se fundamentan los valores de nuestra sociedad. Es cierto de que en estos días pues se debate mucho sobre algunas modificaciones sobre la Constitución, y hay que entender que bueno, que un libro que se escribió hace 40 años, evidentemente, quizás hay que actualizar algunos términos, algunos conceptos, pero hay una cosa que es fundamental, que son los valores y los principios. Siguen siendo exactamente los mismos valores y principios que cuando se escribió la Constitución en el año 78. Y eso es lo que ha fundamentado pues la sociedad del bienestar que tenemos hoy día, y hay que agradecer que en aquel momento personas que venían de una etapa negra en España, de una etapa pues donde familias se habían tenido que enfrentar, pues al cabo de los años se sentaran en una mesa teniendo ideologías perfectamente diferenciadas y opuestas, a sentar los principios de una sociedad donde iba a reinar la concordia. Y eso es lo que hay que agradecer de la Constitución, que un libro que se escribió hace 40 años sigue generando concordia entre los españoles
sobre todo porque se fundamenta en los principios básicos y los valores de todos los españoles. Gracias. A ver. ¿A mí? Bueno, tú quieres. Pues muchas gracias. Lo primero, en primer lugar, agradecer que nos hayáis convocado a este debate. La verdad que es un honor compartir mesa, aunque sea auxilio aquí y este espacio con antiguos alcaldes y actual alcalde. La verdad que es un honor para mí y creo que es muy acertado en el día de hoy por debatir este tema. Como tú bien has dicho, has hecho un recorrido por las constituciones en España. La verdad que esto es un tema de oposición, Federico, un tema de oposición de historia, es el tema 67, para aquellos que se la estén preparando. Es un tema el tema de la 67 de la Constitución de 1978, las otras tienen otros temas que son más largos. Y la verdad que decir que las constituciones, todas las constituciones anteriores, pues se caracterizaban porque normalmente se hacían en un momento donde tenían una dirección política de quien estaba en ese momento gobernando o más o menos así. ¿Qué ocurre? La característica de la Constitución de 1978. Ahí había que llegar a un consenso, sí o sí, de todas las fuerzas. Un consenso de todas las fuerzas. Unos tenían que ceder por un sitio y otros tenían que ceder por otro. Y ese fue el resultado de la Constitución que ahora mismo pues nos rige, que en aquellos momentos pues, hubo que dejar muchos temas que no se zanjaron, a lo mejor como se tenían que haber zanjado, y de ahí a lo mejor algunos problemas que tenemos hoy en día, que ahora después hablaremos, temas de autonomía, temas de monarquía y otras formas de Estado. Entonces esa es la cuestión, pero en definitiva es una constitución, como tú bien has dicho, la más larga que tenemos en España, que nos ha llevado a que, gracias a ese consenso de todas las fuerzas, que en aquel momento, como te digo, que muchos tuvieron que dejar atrás a lo mejor principios que pocos años antes se veían difíciles de dejar atrás y se tuvieron que dejar atrás. Hubo también pasos previos a que el 78 de legalización de partidos, como el Partido Comunista, que también hubo una legalización de este partido. También agradecerle ahí a Adolfo Suárez, también tuvo mucho que ver en ese aspecto. Y también, hay que decirlo, en el 77 fue cuando hubo un asesinato de 5 abogados y bueno, se echaron a la calle mucha gente, pero de una forma pacífica, ordenada y reclamando democracia. Y eso desembocó en que en el 78 pues todas las fuerzas se pudieran sentar y pudieran hacer una constitución que, como bien ha dicho Francisco, pues nos ha llevado a un desarrollo que no habíamos conocido en España hasta entonces. También veníamos de una edad, también lo ha dicho Antonio Enamorado, una edad oscura. La verdad que era una edad oscura donde los principios democráticos pues habían quedado apartados. Así que yo creo que es una valoración positiva, pero también decir que hubo temas que no se zanjaron convenientemente y ahora, por eso también el debate de hoy en día, de que habría temas que tendríamos que tratar más en profundidad. ¿Tu valoración, Alfonso? Bueno, primero agradecer que me hayas invitado a esta tertulia y agradecer también la presencia aquí de los compañeros concejales y alcaldes antiguos, modernos y concejal actual. Encantado de estar aquí con ustedes y de este tema y de hablar de este tema, que es un tema muy interesante. Yo tengo, como tú bien has dicho, soy uno de los pocos ya que tuvimos la suerte de poder votar la Constitución y de vivir un poco más mayor el tema de la transición, y entonces yo a la Constitución, la gente que vivimos aquella época, le tenemos un especial cariño. Es, ¿cómo diría yo?, una joya, una obra de arte política. Es lo que yo califico a la Constitución del 87. Nosotros veníamos de un tiempo muy difícil, como bien ha dicho Antonio, habíamos tenido problemas unos con otros, no se solucionaba, teníamos un régimen dictatorial que luego al final no fue tan dictatorial, se habían legalizado partidos comunistas, había venido Carrillo, se había detenido, eran tiempos muy convulsos y muy problemáticos, políticamente bellísimos, pero había que encontrar una regla de juego que nos metiera a todos, cediendo un poquito todos, a hacer una Constitución que nos sirviera para todos
y que España, que estaba un montón de atrasada, porque éramos unos catetos con respecto a Europa, no se nos olvide que hemos pasado de la cola de Europa, con esta joya política, hemos pasado a ser uno de los países punteros de Europa. Estamos de los 10 primeros países, estamos en el G20. Quiere decir que hemos avanzado una barbaridad. Y hemos avanzado con una regla de juego que nos dieron 7 magníficas personas que yo quiero nombrar aquí, porque fueron los artistas de esa obra de arte. Lo tengo apuntado porque no me acuerdo nunca del nombre de todos. Fue Gabriel Cisneros Laborda, de la UCD, Manuel Fraga Ibarne, de Alianza Popular, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, de UCD, Gregorio Pérez Barba Martínez, del Partido Socialista Obrero Español, José Pedro Pérez Llorca, de UCD, Miguel Roca, ya veo menos que un pez frito, Miguel Roca y Junget, de la minoría catalana, y Jordi Soletura, del Partido Comunista. Era del PSUC, pero el PSUC estaba integrado en el Partido Comunista. Tenían que hacer esa regla de juego donde todo estuviera dentro de ella, todos nos sintiéramos cómodos y todas las leyes que se iban a generar posteriormente estuvieran enmarcadas en ese gran marco, en esa obra de arte, para poder jugar el juego político y el juego de la convivencia en España, restablecer la convivencia entre los españoles, recuperar tanto exiliados, etcétera, etcétera. Entonces, era un momento de reconstrucción de un país que tenía futuro, como se ha demostrado. ¿Cuál es el problema? El problema es que llegan las siguientes generaciones, y las siguientes generaciones analizan desde la óptica actual la Constitución del 78, y no es posible analizarla, porque las circunstancias aquellas no son las que tenemos actualmente. Hoy la Constitución, como bien se ha dicho, necesita retoques. Hasta las obras de arte necesitan ser restauradas de vez en cuando. De hecho, la Constitución nuestra ha tenido ya 2 restauraciones. Era necesario, porque las circunstancias cambian. Ahora es necesario volverla a restaurar un poquito. Pero, como también bien has dicho, Federico, todas las constituciones han durado muy poco y estaban con un tinte marcado, un marcado tinte político que la ha hecho que duraran poco. Esta Constitución no tenía tintes políticos, sino tintes de encuentro, de convivencia, de restaurar, de crear con muchísima generosidad ese marco donde pudiéramos convivir todos. Y ha durado 40 años y está perfectamente vigente. Le falta unos retoques porque han surgido circunstancias como son los nacionalismos exacerbados que están viniendo ahora y otras necesidades y unas nuevas generaciones que exigen modernizar esa Constitución, y hay que hacerlo y la vamos a hacer entre todos. Lo harán los padres de la patria, no nosotros, pero nosotros colaboraremos con nuestras ideas también. Entonces, esa obra de arte es algo que deberíamos de tener enmarcado en la historia de España, porque es una Constitución, yo diría que maravillosa, que nos ha llevado de como estábamos, en los tiempos atrasados que estábamos, nada más que hay que ver la fotografía de cómo vestíamos y la sociedad y las calles, éramos catetos de pueblo en España, a como estamos ahora a la cabeza de Europa en muchos aspectos, en legislaciones sociales, en avances sociales, en temas de la mujer, en economía, etcétera, etcétera. Y todo está hecho dentro de ese marco. Por lo tanto, yo le tengo especialísimo cariño a esta Constitución y deberíamos de respetarla lo más posible y rectificar lo que haya que rectificar. Yo siempre soy partidario de un lema, y termino, que es: lo que funciona no se toca. Y esta Constitución funciona. Bueno, a partir de ahora os pediría que fuera un poquito más cortito, para que pudiéramos Pero hablar. eso lo dice por Alfonso, no por nosotros. Yo me he portado, Bueno, Prometo firmemente acortar. sí, Pero porque- es normal que el decano de todos nosotros hable sobre este aspecto, porque es el que tiene esa vivencia que nosotros no tuvimos la oportunidad. también es de todas verdad. formas se ha equivocado. Ha dicho del 87, pero yo creo que era por ponerse más joven. Del 78. Ya tengo hasta de iglesia, Francisco. Ha cambiado los números. En vez de 87, 78, he dicho 77. Me lo creo. Bueno,
hasta ahora nuestra Constitución ha tenido dos reformas. Una fue en el año 1992, en donde se reformó el artículo 13.2 para adaptar nuestra Constitución al Tratado de Maastricht, para que pudieran ser elegidos y electores y elegibles las personas pertenecientes a la Unión Europea que vivían aquí en nuestro pueblo, en España. Y la otra reforma es la más reciente, que fue en el año 2011, con el famoso artículo 135, que eran también exigencias, igual que la otra, de la Unión Europea para regular el techo de gasto público y demás. Como sois todos expertos en la hacienda y en municipalismo, yo os pediría la opinión de cómo ha afectado esta exigencia europea a través de la ley esta de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cómo ha afectado o está afectando a los ayuntamientos. A ver, que hable el alcalde que está viviendo ahora más a fondo. Bueno, yo lo que tengo que decir es que en estas dos reformas al final no deja de ser pues un ajuste que existe, sobre todo por el entorno en el que vivimos. Es decir, España no es solo España con unas fronteras marcadas, sino que España ya es Europa, forma parte de Europa. Al formar parte de Europa, pues tenemos que cambiar cositas como aquella que se cambió para adaptarnos al Tratado de Maastricht, y que pues resultan cosas muy curiosas, como por ejemplo que ahora Puigdemont pueda presentarse como por el partido de Flandes, Partido Nacionalista de Flandes, a las elecciones europeas, sin ser de allí, pero pues, son cosas que, bueno, el europeo al final puede ser europeo y tener los mismos derechos en todos lados, ¿no? Y en cuanto a la última reforma que se hizo en el año 2011, creo recordar, pues esa reforma se hizo igualmente porque Europa apretó a España para que pudiera contenerse en el gasto. Y eso ha sido un desastre para todo la administración, pero principalmente para los ayuntamientos. Es decir, las administraciones a nivel general y a nivel autonómico siguen siendo muy lapsas a la hora de cumplir esas normas, pero sin embargo le ponen el pie en el pescuezo a los que tenemos que verle la cara en el día a día a todos los ciudadanos que vienen a buscar al alcalde para que les solucione un problema. Y bueno, son cosas, a raíz de ahí, pues hay legislaciones que se han hecho totalmente absurdas, que eso algún día, pues imagino que tendremos la oportunidad de los que hoy día somos alcaldes de debatir mucho sobre este tema, porque no es lógico que al final paguen el pato los infantes de marina, que somos nosotros, los que estamos aquí a pie de terrón, y los vecinos saben dónde vivimos. Pero en fin, son cosas que hay que adaptarnos a las circunstancias y sobre todo adaptarnos a las exigencias de Europa, porque como bien decía antes, España ya no es España, sino que España juega en un equipo que es Europa. ¿Queréis añadir algo a la ley de financiación de estabilidad? Bueno, lo primero que ha dicho Infante, tú y yo no hemos hecho la milia, así que de Infante no somos ninguno. Pero bueno, lo que yo sí tengo que decir del artículo 135, Antonio está diciéndolo, a los ayuntamientos, y él lo está viviendo ahora, pero Francisco, y en este caso yo que también fui concejal del equipo de gobierno en la anterior legislatura, cuando de lleno nos tocó este ajuste o este plan de estabilidad que te imponían desde el gobierno central, pues de verdad ahí sí nos tuvimos que apretar el cinturón, porque no podíamos hacer gasto social o inversiones que nos hubiera gustado hacer. Y eso es así, una realidad que tuvimos que aplicar. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí se habla de no reformar la Constitución, y aquí se reformó esta Constitución sin un referéndum, sin un consenso, que fue donde yo creo que primero, porque si venía una Constitución del 78, que era un consenso de todas las fuerzas, para modificar el artículo 135, solamente se pusieron de acuerdo dos fuerzas, Partido Popular y PSOE. Esas dos fuerzas se pusieron de acuerdo en Madrid para modificar el artículo 135, sin contar con el consenso de las demás. Eso es un grave error y es algo que no
siguió la línea que hemos dicho que tuvo la Constitución de 1978. Y sí es verdad, en los ayuntamientos es donde más se ha notado. Es donde más se ha notado porque primero, aquí, para aclarar un término, aquí se impuso a los ayuntamientos que primero había que pagar a los bancos antes que mirar por las personas, por la gente del pueblo. Eso es lo que se nos impuso con el artículo 135. Ni reglas de juego en Europa, ni reglas de juego. Si en España tenemos una Constitución, la Constitución la reforman los españoles y las españolas. Y en este caso, aquí, ese consenso que había, como digo y repito otra vez, se rompió en este aspecto, y los perjudicados pues fueron la gente de la calle y la gente que va a los ayuntamientos a decir quiero que se haga esto y no se puede hacer, o hay que reducir en gasto social, o hay que reducir en inversiones que no se podían hacer en ese caso. Y en la legislatura anterior fue cuando de verdad tuvimos que encintarnos y llegar a que el ayuntamiento pues se quedara en esas deudas. Ya no tendríamos que pagar a los bancos y después pues ya se pueden hacer otras cosas, pero primero tuvimos que pagarle a los bancos, y no es porque nosotros quisiéramos, sino porque es que venía impuesto, es que lo teníamos que hacer porque así no lo marcaba esta reforma del artículo 135. ¿Queréis añadir algo más? Sí, naturalmente que sí, hombre. Este es un tema muy interesante como para dejarlo pasar. Vamos a ver. Las dos reformas que se han hecho de la Constitución han seguido todo el trámite parlamentario. Yo creo que si conocéis cuál es el trámite que sigue en el Parlamento y en el Congreso y en el Senado, el trámite de una modificación de estas características, pues sabéis que siguió todo el trámite parlamentario. No hubo ninguna petición por parte de ningún grupo de que se celebrara un referéndum para someter a votación del pueblo ninguna de las dos, no la última de 2011, sino la del 92 tampoco, y siguieron todo el trámite parlamentario. La ley de estabilidad presupuestaria que se incorporó en ese momento al tema de la Constitución en el 2011, es verdad que nos afectó muy de lleno, pero es verdad también que estamos jugando en un marco en el que lógicamente o te adaptas, y si no, pues te sales. Lógicamente no era lógico, nosotros no íbamos a hacer un Brexit como esta gente de ahí al lado. Lógicamente queríamos continuar, queríamos seguir disfrutando de los fondos de cohesión, queríamos tener los fondos estructurales, queríamos tener todo lo que Europa nos había dado anteriormente, lo seguíamos pretendiendo aún, ¿no? Porque no estamos totalmente desarrollados, faltan todavía muchas infraestructuras que creo que con esos fondos se han ido suplementando muchas de esas deficiencias. Entonces la ley de estabilidad es verdad que nos hizo un poquito de daño, principalmente a los ayuntamientos, porque en definitiva, al final, las deudas gordas, las deudas que marcaban eso de que España estaba en ruina, no eran los ayuntamientos las que lo tenían. Al final se ha demostrado que no eran los ayuntamientos, eran otros estamentos del Estado los que mantenían esa deuda fuerte y que incrementaban ese nivel de deuda del país. Pero ahora basándonos un poco en lo local y sin querer generar debate, que lo hemos dicho al principio y no voy a generar debate. A nosotros no nos hizo falta el LORA, a partir de 2003, ninguna reforma de la Constitución ni ninguna imposición de estabilidad presupuestaria para coger un plan de ajuste, sanear las cuentas de nuestro ayuntamiento y ponerlas en orden. Porque lo básico es tener las cuentas en orden. Porque lo que no te puede comer es el déficit de una administración local, o autonómica, o del Estado. Eso es así. Nos duele, nos cuesta, pero Miguel Ángel, que en el último periodo estuvo compartiendo gobierno con el Partido Socialista y otro concejal más de otro grupo, pues pudo comprobar que cuando él llegó, de haber aplicado un plan de ajuste desde 2003 en adelante, las cuentas le quedaban 2 años, porque finalizamos de estabilizarlas completamente en el 2014, le quedaban 2 años para que sin ninguna imposición ni ninguna modificación del tema de la Constitución nosotros estuviésemos en orden. Nada más. Sí, bueno, el tema es verdad que puede producir cierta polémica, pero hay que también marcarlo en su contexto, ¿no? El ayuntamiento,
o la propia nación es como una casa. La economía de una casa, nada más que muchísimo más grande. Entonces, en una casa no se puede gastar más que el sueldo que entra. Si no, empieza a generar déficit hasta que produce una situación insostenible. Entonces, el espíritu de las reformas de Europa que nos obligó a cambiar la Constitución era esa. No se puede estar las administraciones tirando dinero a manos llenas sin que eso esté compensado con unos ingresos, porque empieza a producirse desajustes y empiezan los bancos a tener todo en sus manos porque le debemos tanto que ya hacen con nosotros los que quieren. Entonces eso había que, como diría, cortarlo. Se hacen las leyes, nos obligan a cambiar. Se cambia la Constitución, que como bien ha dicho Francisco, siguió todos los trámites reglamentarios y como no tocamos capítulos fundamentales de la Constitución, no era necesario hacer una consulta al pueblo, pero se podía haber hecho. Pero estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, porque el espíritu, no la ley se cumplió, pero el espíritu de consenso no se cumplió. Y ahí estoy de acuerdo totalmente con él. El trámite fue totalmente legal y no había que hacer consultas, salvo que alguien lo pidiera y entonces se haría. Como el tema no era demasiado importante, entre comillas, no se hizo la consulta, pero se tenía que haber consensuado con todas las fuerzas políticas, como se hizo en el año 78, que esta vez sí me he acordado bien de la cifra. Y ahí las quejas de algunos partidos, que también lleva razón. Es verdad que luego, como pasa en todo el mundo, los chiquitillos son los que pagamos el pato. El ayuntamiento es la administración última, pero es la más cercana al ciudadano. Ahí vienen los palos. Los demás, como bien tú has dicho, laxo, se permite, tanto, bueno, un 0,5 más y no importa, no sé qué. Pero el ayuntamiento ni esto. Pues han pasado las de Caín en los ayuntamientos. Y ahí yo me solidarizo con los que lo sufrieron principalmente, porque han tenido que administrar una época muy dura en la que las normas de juego que le imponían a los alcaldes y a los ayuntamientos hacía casi imposible poder hacer la labor social que se hace en los ayuntamientos, no en la Junta de Andalucía, ni en Madrid, ni en Maastricht, sino aquí. Como bien habéis dicho, el ciudadano que te ve la cara dice que necesito esto y tú dices, no me permite la ley poderte ayudar. Es duro, es muy duro, pero esa es la época que hemos tenido, víctima de los tiempos que vivimos. El conflicto catalán me ha hecho saltar todas las alarmas constitucionales habidas y por haber, y está haciendo que el título 8 de la Constitución, que está dedicado íntegramente a las autonomías, pues esté hoy más que nunca, si no en entredicho, por lo menos en debate continuo y permanente. De todas las fuerzas políticas que estáis aquí, a nivel nacional, pues estáis teniendo una postura determinada. Unos son partidarios de aplicar con mayor o menor rigidez el artículo 155, otros proponen dos marcos de discusión, dar un avance, un paso del estado de la autonomía al federalismo. En fin, yo creo que este punto caliente, que creo que merece un tratamiento especial, y a veces somos lo suficientemente ágiles como para que podáis expresarnos cuáles son al día de hoy los planteamientos que ante el conflicto catalán tienen vuestros dirigentes o vuestros partidos en general. Venga, el primero que quiere, más valiente. Empiezo yo que vengo de extranjero. Venga, Digo lo de extranjero, antes lo he comentado con Federico, ¿no? Yo estoy aquí como ex alcalde, yo ahora mismo no tengo dirección en el partido a nivel local, no soy concejal, no soy actualmente alcalde. Pero naturalmente vas a defender las tesis del PSOE, ¿no? Bueno, vale, pero que no tengo yo un cargo de relevancia como para que yo venga aquí a posicionar el nombre del partido, ¿no? Puedo más bien interpretar una opinión más personalista que de partido, ¿no? Pero en cualquier caso lo hago sin ningún problema, como lo he hecho otras tantas veces. Vamos a ver, el conflicto catalán surge porque hablamos del tema de la reforma de la Constitución
Y yo creo que más que una reforma de la Constitución, durante todos estos 40 años lo que había que haberse promulgado era una reforma de la ley electoral, que no provocara las situaciones en las que para formar gobierno alguien que tiene una mínima representación condicione de tal forma el formar gobierno que consiga unas prestaciones a cambio que lógicamente después terminan como terminan. Se rompe esta dinámica y lógicamente pues ahora tenemos el problema, ¿no? Una reforma de la ley electoral probablemente hubiese cortado esto a tiempo y no hubiese sucedido lo que ha sucedido. En cualquier caso, está claro que este tipo de conflictos en el ámbito territorial y a nivel de España es mejor resolverlo con diálogo que con aplicación del 155. Es verdad que ha habido durante todo este tiempo, ha habido determinadas ocasiones en que ha habido amenaza de aplicación del 155, incluso en Canarias, pero nunca se había llegado a aplicar, ¿no? Y en esta ocasión pues es verdad también que la provocación pues ha llegado a unos límites fuera de orden, que al final quienes están pagando todas las consecuencias de este desorden son los propios ciudadanos de Cataluña, ¿no? Con una división interna un poco seria, que roza ya lo inhumano porque afecta incluso a lo familiar y lógicamente yo creo que el entendimiento a través del diálogo y consensuar algún tipo de solución de salida de esta emboscada en la que se nos ha metido, yo creo que es fundamental. No hay que ser tan beligerante a la hora de aplicar esos matices que tiene la Constitución, porque los tiene que tener, porque en un momento determinado no sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero que entiendo que con diálogo teníamos que buscar ese nivel de acuerdo, sin llegar tampoco a vender nada, ¿eh? No estoy hablando de que aquí vayamos a llegar a un acuerdo con nadie ni con gente fuera del ámbito del constitucionalismo para conseguir solucionar aquello. Entiendo que lo mismo que en aquel momento hubo un conjunto de personas que fueron de diferentes ideologías, que fueron capaces de ponerse de acuerdo para elaborar este texto, ahora tendría que salir un grupo de personas de diferentes ideologías que fueran capaces también de ponerse de acuerdo para definir no ya el problema de Cataluña, en definitiva lo que es la reforma territorial que necesita España para adaptarla a los nuevos tiempos, ¿no? Antonio, ¿cómo encaras tú el tema en catalán? Bueno, yo no soy el más indicado para hablar sobre el tema catalán, porque para eso le pagan a mi partido a gente que está en el Congreso y en el Senado. Pero sí es verdad que tengo mi opinión particular sobre el tema catalán. Y el tema catalán al final viene a describirse sobre una situación de insostenibilidad que se ha hecho en Cataluña, sobre todo empoderada, por lo que bien decía Francisco Javier, por esos pequeños partidos que han estado radicalizados pero que han servido de llave para la gobernanza en Cataluña y que al final han acabado pues transmitiendo pues un concepto de nacionalismo erróneo al que se tiene que transmitir. Yo justo acabo de venir de otro acto para celebrar el Día de la Bandera, el Día de la Bandera Andalucía, porque un día 3 de diciembre la gente salió a la calle a pedir ser andaluces de pro. Y en ese sentido los catalanes pues también están en su derecho, lo hicieron, tienen su autonomía, tienen su estatuto, pero también es verdad que la Constitución está por encima de las autonomías de Andalucía, de Cataluña, de los catalanes, de los andaluces, de los madrileños y de los murcianos. La Constitución dice que todos los españoles tenemos que tener los mismos derechos. La Constitución dice también que tenemos que gozar de libertades. Y no es concebible que tú vayas a Cataluña y en el aspecto lingüístico, que ya está, por ejemplo, reglado incluso en la propia Constitución, que reconoce el catalán, que tú no puedas poner a educar a tu niño en castellano. O que tú, por ejemplo, vayas con la tarjeta sanitaria andaluza a Cataluña y no tengas asistencia. O sea, es que son cuestiones muy básicas. La Constitución dice que todos somos españoles y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y cuando una comunidad autónoma no quiere darle los mismos derechos y obligaciones al resto de españoles
Y tampoco esa comunidad autónoma hace cumplir otra de las cuestiones que aparece en la Constitución, que es la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas, que eso significa que si en Cataluña se genera mucho dinero porque hay muchas empresas por su cercanía a Francia, pues quizás tengan que ayudar a la comunidad autónoma que no estamos conectados con Europa, como es por ejemplo Andalucía, que lo que más para abajo tenemos es el tercer mundo. Pues eso no lo quieren. Cataluña dice, no, lo mío es mío y lo de los demás que se lo repartan. No, mire usted, que usted quiere jugar fuera de la Constitución española. Y cuando eso pasa... Cataluña no, una parte de Cataluña. Bueno, pero sus representantes en el Parlamento sí lo han hecho. Y cuando eso pasa, pues hay que actuar el 155, pues mucho antes de lo que se ha hecho. Francisco ha dicho que hay que dialogar, pero es que los políticos nos dedicamos a dialogar, perdemos las horas dialogando. Sobre todo los que están arriba, los que estamos aquí con la gente, estamos solucionando los problemas de la gente. Pero los que están en el Senado, en el Congreso, en los parlamentos, son gente que se tiran horas y horas parlamentando entre unos y otros, llegando a acuerdos. Bueno, pues el 155, desde mi punto de vista, tardó en llegar. Porque cuando los derechos y libertades se privan de esa manera al resto de los españoles, y existe un egoísmo de esa magnitud, como no querer compartir la riqueza que tiene Cataluña para distribuirlo entre las zonas más necesitadas de España, hay que tiene que hacerse valer el 155 de la Constitución, que para eso se pactó entre todos. Sí, yo sí quería hablar. La verdad que es un tema complejo y bueno, y enlazando con lo que dije al principio. Había temas que en el 78 pues no se zanjaron como se tenían que zanjar. Y el tema catalán no es nuevo de ahora. Este tema catalán viene de hace ya mucho tiempo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco del tema de la reforma electoral. El partido que ahora mismo represento, Izquierda Unida, pues ha sufrido el tema de la reforma electoral, porque sacábamos millones de votos o 1 millón de votos y en regiones de España, no ni con la mitad, sino con una décima parte, pues tenían mucha más representación que nosotros en el Congreso de los Diputados. Eso así. Me alegra de que lo hayas dicho, de que se tenía que haber hecho una reforma electoral hace mucho tiempo, porque estas cosas, con eso nada más, pues se hubieran evitado a lo mejor muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Pero también hay que recordar que gracias a esta reforma, a esta ley electoral, pues gobiernos centrales, tanto PSOE como PP, sin entrar en polémica, se han basado y han buscado las alianzas tanto con partidos nacionalistas catalanes como con partidos nacionalistas vascos, para llegar a tener ese gobierno central o en estabilidad o lo que sea, pero concediendo a estas nacionalidades, pues mucho más derechos y muchas más prebendas que a lo mejor a otras comunidades que no hemos visto perjudicadas en este aspecto. Sí dejar claro que el diálogo es lo primero que tiene que haber. El diálogo es lo primero que tiene que haber cuando suceden estas cosas. Nosotros estamos de acuerdo, porque se ha vendido por ahí intentando atacar a los partidos que defendemos en la izquierda o que defendemos este diálogo, de que queremos el separatismo o la independencia. Eso no es así. Nosotros somos un Estado federalista, un Estado internacionalista. Nosotros no hablamos de partir en cachitos las comunidades o las autonomías o los estados. No, es al contrario. Buscamos más que seamos un Estado, y a lo mejor el federalismo podría ser una de esas salidas a estos problemas, que también después hablaremos también de monarquía, república, Estado federal, a lo mejor también podría ser. Y eso es lo que hay que decir. Es un tema muy complejo, muy delicado, y también hay que tener en cuenta que los extremos al final se parecen mucho. Y hay unos extremos de independentistas y un extremo también por el lado de dar leña antes de que llegara un diálogo. Y eso es uno de los problemas que se está dando ahora mismo en España, en Cataluña y en otras zonas. Yo creo que antes de que esto vaya más, creo que se debería apelamos otra vez a este espíritu, Alfonso, apelamos otra vez al espíritu de que todas las fuerzas constitucionalistas, en las cuales nos encontramos los que estamos aquí, pues nos sentemos y se busque una solución, no solamente a Cataluña, sino que también lo ha dicho Francisco, no solamente a Cataluña, sino a todo lo que es el tema territorial que hay en España, que sigamos siendo España, sigamos siendo un Estado, pero
cada uno pues que se sienta identificado con este Estado y no tengamos el problema que ahora mismo estamos teniendo y que muchas veces utilizamos para desviar la atención en otros problemas. Porque ahora mismo también ayer mismo tuvimos unas elecciones en Andalucía. Pues en muchos casos se ha hablado muchas veces más de Cataluña que de los problemas de Andalucía. Y al final la gente de Andalucía y a la gente de otros sitios lo que les gusta, lo que se preocupa es que si mañana vaya a trabajar, si el niño va a poder tener una educación adecuada o va a poder ir al médico y tener una atención en condiciones. Eso le preocupa más que si Cataluña, que si País Vasco, que si otras regiones. Y yo creo que eso deberíamos sentarnos, se deberían sentar, porque a lo mejor nosotros estamos aquí a un nivel que a lo mejor no vamos a incidir tampoco tanto, pero bueno, el granito que podamos echar, pues bienvenido sea, y creo que se debería de tomar esto muy en serio y dejar un poquito al lado algunas cosas y centrarnos en arreglar nuestro país, que es España, y que creo que nadie sobra y es lo mejor para todos. Sí, yo te voy a pedir perdón porque voy a extenderme un pelín en este punto, porque creo que el problema es complicado. Lo que está ocurriendo en Cataluña, en mi opinión, es la fiebre de una infección que lleva mucho tiempo larvándose en Cataluña. Como bien ha dicho Francisco, y es curioso que lo diga el PSOE, es muy curioso, porque la ley electoral machaca a los partidos como Izquierda Unida, o ahora actualmente el nuestro, que es más moderno, porque el bipartidismo le venía maravillosamente bien para sus intereses que hubiera unos partidos nacionalistas con votos suficientes para cuando teníamos minoría el bipartido se pudiera apoyar en estos partidos nacionalistas y conseguir mayorías en el Parlamento español para poder gobernar. ¿Por qué? Pues porque los nacionalismos compiten con los partidos en una región muy concreta. Por ejemplo, Convergencia y Unió, la antigua Convergencia, competía nada más que en Cataluña con Partido Popular y Partido Socialista. En cambio, Izquierda Unida competía con los dos en todo el territorio nacional. Luego interesa más políticos, o sea, parlamentarios, que me den la mayoría de una región muy concreta que no en toda España. Por lo tanto, como tú bien has dicho, con el mismo número de votos, esto es un dato verídico, yo para los datos soy nefasto, pero me quedo en bloque con esto, con el mismo número de votos en unas elecciones generales, el mismo número de votos, Convergencia y Unión tenía 17 parlamentarios en el Parlamento español, Izquierda Unida tenía 4, con el mismo número de votos y el mismo país y el mismo valor de todos los votos, puesto que todos los españoles tenemos el mismo valor en el voto. ¿Por qué una ley hacía eso? Pues por conveniencia política. ¿Qué ha ocurrido? A cambio de esos votos hemos mirado para otro lado, dinero para vascos, dinero para catalanes, catalanes haciendo el agosto en Cataluña, el famoso 3% que dijo el Maragall. Tenéis un problema, el 3%, corrupción a mansalva, y los españoles mirando para otro lado, los libros de texto fomentando el separatismo, y los españoles mirando para otro lado porque nos convenía que los catalanes nos dieran el voto para estabilizar el partido de Madrid que pudiera gobernar en España. Que hagan los catalanes en Cataluña lo que quieran, déjalo, miramos para otro lado, hasta que ha explotado. Ha explotado con un montón de descerebrados, a mi juicio, políticos de bajo nivel, que te piden ahora la independencia de Cataluña de la manera que lo están pidiendo. Y además, con la huida hacia adelante, porque como miremos a Pujol y a compañía, la corruptela, los de Madrid de uno y los de Andalucía de otro se quedan pañales. Porque la prensa no está hablando de los Pujol, ni de Cataluña, nada más que de Madrid lo que hay y en Andalucía lo que hay. Pues Cataluña es más. ¿Qué ocurre? Pues que aquello ya ha llegado a una situación insostenible y la única solución es huir hacia adelante. Independencia. España nos roba. Y estamos en una situación ahora mismo en la que el diálogo no lo quiere. Ya digo yo.
que estoy totalmente de acuerdo que hay que dialogar, pero el actual presidente de gobierno se va a estrellar con un muro porque no quieren diálogo. Y admiro la voluntad que se tiene por parte de Sánchez de querer dialogar con los catalanes. No quieren diálogo, no va a haber diálogo, no les conviene el diálogo. Les conviene una salida airosa a la situación que tiene. Le tendremos que dar infinitamente más dinero. Pero claro, decimos aquí, no, los catalanes, nos preocupamos mucho de los catalanes y no de los andaluces. No, es que todo lo que se lleva los catalanes y los vascos los tenemos de déficit aquí. Es que no es normal que los vascos tengan 7 euros. Por cada euro que tiene un andalucito en la educación, tiene 7 euros un vasquito en su educación. Nuestros hijos, en el futuro, estarán peor situados y peor educados que los vascos y los catalanes, porque tienen muchísimo más recursos que nosotros. Luego sí nos interesa mucho lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en el País Vasco. Y si somos los españoles iguales ante la ley, también lo tenemos que ser también para la pela. Yo cuando he escuchado, perdonadme, no quiero personalizar porque no estamos aquí para debatir temas políticos, cuando yo he escuchado, los niños no se tocan. ¿Cómo que los niños no se tocan? Entonces, ¿tú estás de acuerdo que aquí se invierta 1 euro por cada 7 de un vasco? ¿Cómo que los niños no se tocan? Aquí se toca todo lo que sea injusto. Y es injusto que los vascos y los catalanes tengan más recursos para educar a sus hijos que los que tenemos los andaluces. Y claro que hay que tocar. Por eso pedimos que se acabe el cupo vasco y que se acabe todo el privilegio catalán. Todos iguales, todos los españoles iguales. Y es lo que mi partido está pidiendo, se acabó los privilegios, aquí todos iguales. Y reforma de la ley electoral, el voto nuestro tiene que valer igual en Ávila que en Barcelona. Porque en Barcelona están todos los de Convergencia y sacan 5 diputados, y porque hay votos en Ávila, en Soria, no sé dónde, no sacan ninguno. Se pierden todos los restos de votos, que por ejemplo Izquierda Unida tienen todas las provincias, se pierden, no valen para nada, no le da diputados. Como todos los de Convergencia están acumulados en Cataluña, pues le da 17 diputados. Y tú dices, esta ley está mal. Alfonso, yo creo que es interesante aclarar que la reforma electoral no necesariamente necesita una reforma constitucional. Correcto. Correcto. La Constitución lo que dice es que tiene que ser un sistema proporcional, pero no dice el tipo de proporcionalidad. Correcto. En España tenemos la ley DON. Otra, esa es otra. Bueno, pero lo que quiero decir que no hace falta reformar la Constitución para reformar la ley electoral. Bueno, a raíz de los... Me gustaría, yo quería terminar con la lectura del 155, porque todo el mundo habla del artículo 155 y nadie se lo ha leído. Si no, Alfonso, venga, léelo rapidito que hay más cosas. No, solamente. Ya pedí perdón y en la siguiente prometo ni participar. No, tampoco eso. Artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno dará las instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma. Eso es lo que dice el artículo 155. Usted no cumple, yo voy y le pego el tirón de oreja y a todas las autoridades le digo yo lo que tienen que hacer. Eso solo es el artículo 155. Y los catalanes se han hecho merecedores de ello varias veces y sobradamente. Y sobradamente. Y es verdad que se ha sido demasiado generoso no aplicando el 155. Pero también es verdad lo que dice Francisco, que el diálogo es la manera de arreglar todo esto. Pero no todos los catalanes. Ahí estamos. No todos los catalanes. Perdón, otra vez. A raíz de los casos de corrupción en España a todos los niveles, el tema de los aforamientos ha salido a la palestra de una manera, si queréis, un poco evidente y virulenta, ¿no? Y no faltan razones para ello. Todos sabemos que en España hay aproximadamente unos 250.000 aforados
metiendo en ello 232.000 personas que pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad y 17.603 diputados, senadores, jueces, fiscales, etc. También sabemos que en Alemania, en Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, no hay aforamiento, y que en Portugal y Francia solo lo están los presidentes de la República y los ministros. Aquí en España tenemos muchísimos. Los aforamientos están considerados en la Constitución, por una parte en dos artículos, 71 y 102, pero sobre todo dedicados a ciertos niveles de políticos. Pero después está la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha metido mucha más gente. Bueno, el hecho es que el propio Consejo de Estado actual ya ha hecho una propuesta, y el Consejo de Ministros, para que se reduzcan estos aforamientos. ¿Estos aforamientos hay que hacerlos o están bien como están? Claro que hay que hacerlo. Venga, adelante. Los aforamientos se está viendo y además es que Antonio lo dijo al principio, dice, la Constitución es un libro blanco que está ahí, no, ya está escrito, hay muchas cosas escritas, pues estas cosas hay que reescribirlas, lo está pidiendo la gente, que no estén estos aforamientos que sean tan masivos o que haya menos. Como tú bien dices, en Portugal y Francia, ¿no? Solamente es el presidente de la República y los ministros. Ya está, aquí hemos visto que ha habido casos donde por tener ese aforamiento, pues no se le ha podido investigar o no se le ha podido estudiar bien el caso por estar en el aforamiento. Yo creo que se tienen que reducir, es un tema complicado también, pero la reducción tiene que ser efectiva y se tiene que hacer ya. Y no solamente a políticos y demás, sino nos podemos ir a otro estamento más alto, que también se ha pedido que se investigue por casos flagrantes que hay, y ese no es aforamiento, ese es inviolable, según dice la Constitución. Entonces yo creo que es algo que está pidiendo la sociedad, está pidiendo el pueblo, y se debería de estudiar, de reducir, y el que tenga que tenerlo bien, pero una reducción es necesaria, creo. Sí, yo, si me permite, Federico, un inciso, contestando antes a lo que Alfonso planteaba. Nuestra ley electoral la ejercen también Chile, Colombia, Paraguay, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Polonia, Turquía, Finlandia, Irlanda, Israel y Japón. No en todos sitios funciona igual, ¿vale? Correcto. Pero Correcto. A raíz de las circunstancias que tenemos nosotros, por eso he planteado yo antes lo del tema de la reforma electoral. Y ahora con el tema de los aforamientos. Yo estoy de acuerdo con el tema de los aforamientos, ¿vale? Pero también es verdad que muchas veces se plantea el tema de los aforamientos por personas que no han ejercido o no han tenido la responsabilidad de un ministerio, de una presidencia de un gobierno, de una alcaldía, porque después la ley es muy implacable a la hora de buscar culpables. Y esto de la responsabilidad subsidiaria, y te pongo un ejemplo, el tema de la responsabilidad subsidiaria te mete en un embolado sin tú haberte enterado. Y tú, de un ayuntamiento como el de Lora, o como el de Sevilla, o como el de Barcelona, tú no puedes controlar a cada uno de los funcionarios o trabajadores que hay en ese ayuntamiento, o en ese ministerio, o en ese país, si eres el presidente del gobierno. Luego, de alguna forma, estando de acuerdo con el tema de los aforamientos para que no haya privilegios a la hora de la aplicación de la ley o la investigación o lo que quiera que sea, sí es verdad que debe de haber también una modificación en ese sentido para que no te nombren culpable de algo que tú no tienes ni puñetera idea. Sí, bueno, yo pienso que los aforamientos, mucha de la gente piensa que solamente están los políticos. Hay que decir que no están, primero, no son todos políticos, hay que decir, hay muchas personas que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado que están aforados, que los alcaldes no estamos aforados. Y eso marca una gran diferencia, porque eso significa de que el que quiera atentar sobre, pues, denunciar a un senador o a un diputado, tiene que irse al Supremo, y el que quiere denunciar a un alcalde, pues se va al juzgado de guardia más cercano que tenga. Por eso los alcaldes cada 2 por 3 tenemos denuncias. Y bueno, en ese sentido, pues yo digo, ¿por qué los otros sí están aforados y nosotros no, ¿no?
Entonces es una cuestión que, como bien decía Francisco, en España hay que montar un poco de orden. Hay que montar un poco de orden porque las personas que ejercemos una responsabilidad política y que estamos pues llevando el pueblo de la mejor manera, sin haberte llevado un duro a tu bolsillo, en el sentido de que hayas robado, te puedes ver un embolado súper gordo. Súper gordo es que los alcaldes firman papeles todos los días. Como dice Francisco, es imposible el vigilando de cada uno de los miembros, y lo mismo te encuentras en un embolado muy gordo y en el juzgado de guardia, y patrimonialmente, pues respondes patrimonialmente con lo que tú tienes presente y futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, como alcalde, es cierto de que yo lo primero que pediría es que se diera un trato de justicia, que se revisara realmente todos los que son aforados en España, porque si un alcalde de pueblo no está aforado, pues por arriba mía hay mucha gente que tampoco se merece estar aforado, porque esos no firman papeles todos los días, esos no tienen esa responsabilidad que tiene un alcalde de un pueblo. Y en ese sentido, yo soy partidario de que se revise el listado de los aforados que hay en España, pero evidentemente también estoy a favor de que exista ese aforamiento. Y hay que decir que el aforamiento no significa de que tú estás impune a la ley, de que a ti no te va la ley a juzgar. Lo que te van a hacer es personas con otra categoría, son los que te van un nivel más alto, correspondiente al estatus que tú tienes, que corresponda, pues son los que te van a juzgar. Y en ese sentido, pues estoy partidario de que sigan los aforamientos, pero solo de las personas que realmente se lo merezcan, no de todas. Yo creo que es excesivo el listado que existe ahora mismo en España de personas aforadas, porque por esa regla de 3 no existe supremo suficiente para poder atender todas las causas de toda esta gente. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues que no va al Supremo, porque ir al Supremo tiene unos gastos diferentes al ir al juzgado de guardia. Entonces, para dar también la posibilidad de que cualquier persona en su ejercicio de ciudadano pueda denunciar un hecho delictivo de cualquier persona, también tendría que estar mucho más asequible a que esa persona lo pudiera hacer. Así que ese es mi punto de vista. Sí, muy breve. La política es voluntaria y debe ser vocacional. Por lo tanto, nosotros creemos que aforamientos cero, ni para el alcalde, ni para los concejales, ni para los diputados, ni para los senadores, ni para el rey. Todos iguales ante la ley y todos lo mismo que los ciudadanos de calle. Y el que tema que lo metan en la cárcel por la responsabilidad subsidiaria, que no se meta a políticos, que se dedique a la vida civil, en nuestra opinión. Las leyes son para todos iguales. Por eso. Es que no digo por no confundir, que las leyes son para todos los españoles iguales. No, ahora mismo un senador no tiene la misma ley, si comete una tropelía que si la comete un ciudadano que esté aquí. Lo juzgan diferentes juzgados. Correcto. Pero las leyes son para todos iguales. Pero no es lo mismo. Todos los españoles somos... No es lo mismo que te juzgue el juzgado de Lora que te juzgue el Tribunal Supremo. Todo el mundo igual, los políticos igual que los ciudadanos. Exactamente igual, en mi opinión. Y el que le guste, que no se meta político, que nadie nos obliga, ¿no? Cuestión de opinión, evidentemente. Perdón, un inciso nada más. Es que yo creo que ni la vocación ni el querer dedicarte a la política tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Alfonso. Vocación de servicio público la podemos tener mucha gente, incluido tú y yo y los que estamos aquí, imagino. Tiene un riesgo, Francisco. Sí, tiene un riesgo, pero y dispuesto a asumir ese riesgo puesto que te presentas, ¿vale? Pero una cosa es esa y otra cosa es que en algo que tú no tienes nada que ver, la responsabilidad subsidiaria la tengas que asumir tú. Yo creo que está... y no estamos hablando del tema del aforamiento, mire usted que sí, que todo el mundo esté desaforado. Ya no hay nadie aforado en ningún sitio. Bueno, los alcaldes que no hemos estado nunca. Ya, pues vale. Si la ley sigue aplicándose igual, y hablo del alcalde, yo he intentado poner... Si los que más expuestos estamos hemos sido los alcaldes, con diferencia. Es poner un caso vivido. Lo que ustedes sí es sangrante. Ya, pues claro que es sangrante. Hombre, lo que me parece inadecuado es que alguien se vea coartado a ejercer su derecho de poder participar en unas elecciones y ejercer de concejal, de alcalde o de lo que sea en el ámbito local, por el simple hecho del temor a poder tener una responsabilidad subsidiaria.
Eso me parece un poco... Hay que confiar En fin. en los jueces. Pero bueno, hay países donde, bien se ha dicho aquí, hay países donde solamente están aforados el presidente y los ministros. Sí, y sí, funciona. sí. Entonces, Sí, pero yo no me imagino esa reforma, en vamos. Estados Unidos que ningún juzgado de primera instancia vaya a presentar una denuncia a un senador. bueno, en Estados Unidos te puede esperar cualquier cosa, pero bueno. Tienes no otra, hace no tienes falta- esos aforamientos, pero tienes otras estructuras, ¿no? Pero que la verdad que se tiene que estudiar en profundidad y habría que ver muy bien quién tiene ese, llamémosle, privilegio o protección de cara a responsabilidades que tenga que tener, pero que tiene que haber una reforma, está claro, porque es que se está pidiendo, como digo. Entonces, Otra de las claro. cuestiones que está en la calle es el tema del blindaje Quieto. de determinados derechos sociales. Hay propuestas de partidos, de personas, de instituciones que hablan de que las pensiones, por ejemplo, deberían de estar blindadas en la Constitución, la ley de dependencia o todos aquellos servicios básicos fundamentales como el gasto en educación y el gasto público en sanidad. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Totalmente de acuerdo. ¿Tendrían que estar blindadas? Totalmente de acuerdo, claro que sí. Sí. Porque además, tú mismo lo has dicho, son derechos fundamentales. Por lo tanto, no tiene razón de ser de no estar ya blindadas en la Constitución. Y es verdad que la Constitución hay que enmarcarla hace 40 años, no ahora. Hombre, está claro, y además con el movimiento de los pensionistas, que tú mismo has estado bien implicado, se está pidiendo eso, se está pidiendo que se blinde esas pensiones, porque las personas que tengamos una vida laboral, después llega el momento y te encuentras con que te puedes encontrar con que no tienes la pensión. Entonces, ¿Están aseguradas? no tienes asegurada o te tienes que buscar una privatización de esa pensión, que es la gravedad. Entonces, el Estado de Derecho pues nos tiene que asegurar esas pensiones, y eso es algo que se está pidiendo. Tema de sanidad, lo mismo, un tanto por ciento, hay que blindar la sanidad. ¿Para qué? Para que no pase las cuestiones que están pasando en muchos sitios y que haya dinero para invertir en sanidad pública. Y lo mismo con la educación, con la ley de dependencia, porque cada vez hay más gente dependiente, porque es que así la sociedad va envejeciendo y va habiendo problemas con el tema de la dependencia. Entonces, son cuestiones básicas y que habría que tener blindada y tener protegida para que el Estado de Derecho pues cumpla lo que de verdad marca, que es eso, esos derechos que tenemos que tener todas y todos. Hombre, si estamos luchando los políticos por aumentar el estado de bienestar en los ciudadanos, lo que deberíamos de evitar es el peligro de involución cuando hemos conseguido ya unos niveles de bienestar. O sea, ahora están partidos que han sacado diputados en las elecciones andaluzas que están en su programa queriendo involucionar los derechos ya conseguidos por la ciudadanía. Si ese partido gobernase, evidentemente iríamos para atrás en todo lo conseguido. Entonces, lógicamente, si todos los partidos que no estamos en esas tesis queremos que nunca se dé un paso atrás en las conquistas sociales, la pensión para todos los trabajadores, la no contributiva para que no la tenga, el mínimo de gasto sanitario por habitante, etcétera, etcétera, lo ideal sería que estuvieran tan blindadas que ningún partido pudiera tocarla. Totalmente de acuerdo que se blinde. Bueno, yo lo que simplemente lanzo una reflexión, ¿no? En el año 2011 se hizo una reforma puntual de la Constitución, pues para no gastar más de lo que se ingresa, pero principalmente también para garantizar de que los bancos centrales recuperaban el dinero que habían dado, ¿no? Que no íbamos a dejar a caer los bancos. Si un Estado es capaz de modificar la Constitución para no dejar caer los bancos, yo entiendo de que un Estado debe de modificar la Constitución para no dejar de caer a todos los españoles que durante toda su trayectoria laboral han estado pagando sus seguros sociales y que llega un momento que quieren ver sus pensiones, porque eso es una papeleta, ¿eh? El tema del debate de las pensiones es una papeleta que en algún momento saltará en España y veremos ver si no hay escopeta y perro con esto, porque una persona cuando llega a la edad de jubilación, que le digan que no, que todo lo que ha puesto en la hucha, que para él no ha habido, que se lo han gastado antes, ojito. Entonces ese tema es un tema fundamental, una cuestión que tiene que llegar a un consenso político, igual que se llegó con el Pacto de Toledo, que
a un nivel más como un tema constitucional. Desde mi punto de vista, en concreto las pensiones merece ser tratado en la Constitución. Cuando se hizo el referéndum, el 6 de diciembre de la Constitución del 78, hace exactamente 40 años, va a ser, no pudieron votar todos los jóvenes que tenían entre 18 y 21 años, porque curiosamente, aunque la Constitución consagraba la mayoría de edad y el voto a los 18 años, sin embargo, para votar el referéndum no lo pudieron hacer solamente nada más que los que tenían 21 años. Bueno, la cuestión es que hoy también está en el debate, está en el alero la edad de votar. Desde en 1890, en que se implantó en España el sufragio universal masculino, existía nada más que el voto censitario, es decir, aquella gente que votaban solamente los cabezas de familia que tenían posible, que tenían dinero. Y las mujeres en España no consiguieron el sufragio universal hasta 1933. Bueno, hoy hay partidos, hay instituciones, en fin, hay gente, personas que proponen que se reduzca la edad de votar a los 16 años. ¿Qué os parece a vosotros esa propuesta? Hombre, todo lo que sea hacer participar a un sector de la población en las decisiones que estamos tomando, a priori es bueno. El tema es la característica de la edad de los 16 años. O sea, tendríamos que formar socialmente a este sector de la población para que sea consciente de lo que supone votar y qué es lo que se está decidiendo, que no es un juego de móvil ni es una tontería de vamos a votar a ver la que, sino que es algo fundamental. Entonces, por una parte, está bien que ese sector de la población también tenga derecho a mostrar su opinión mediante un voto, pero la sociedad tendría que hacer un esfuerzo considerable en formar a este sector en este trabajo de votar y de decidir sobre las cosas importantes, que además es a los que más le va a afectar porque son los más jóvenes y van a estar más tiempo sufriendo las consecuencias. Bueno, con 16 años, es que esto es un debate, con 16 años ya está dentro del mercado laboral. Entonces, lógico, también si estás para trabajar, estás para votar. Exactamente, entonces por ahí se puede ver que dice, bueno, si tienes, pues estás dentro del mercado laboral, pues también tendrías que tener derecho a decidir sobre cuestiones que te van a incidir en ese mercado laboral. Después también está el tema de la ley del menor, que también, que sí te influye de 16 a 18, sí te influye y no estás dentro, que eso es otro debate que podríamos entrar, si a partir de 16 también se podría no aplicar esa ley del menor, entonces no sea adulto. Es así. Entonces, la verdad que no es nada malo que la ley que se ponga a 16 años, la mayoría de edad, no, pero habría que estudiarlo profundamente y ver la forma y el cómo. Exactamente, diferentes cuestiones porque hay sus pros y sus contras. ¿Vuestra opinión? ¿Tú o yo? Sí, no, me da igual, venga. Tú que Porque por la edad. Se te está diciendo bien. Bueno, hombre, yo estoy de acuerdo con Alfonso y que no sirva de precedente, ¿eh? Estamos de acuerdo en muchas cosas y tú lo sabes. Sí, bueno, no, en algunas nada más. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea, entre otras cosas, porque, y también lo ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Esto yo creo que requiere de un análisis más profundo. Esto no puede ser a bote pronto, o me interesa o no me interesa que voten de 16 o voten de 18 o tengan capacidad para tal o para cual. Yo creo que esto merece un estudio importante, entre otras cosas porque entiendo que hay que preparar a la sociedad en estos momentos de cara a la educación en esa responsabilidad de ese ejercicio y de otros muchos, porque no solamente ya estaríamos hablando de la capacidad de votar o no votar a los 16 años, sino que serían otras muchas cosas. Y lógicamente creo que merece un estudio en profundidad.
Y bueno, yo quería explicar una cosa que me pasaba con mi abuela, que ya murió hace muchos años. Y yo cuando era pequeño le decía a la abuela, abuela, ¿cuándo puedo coger la escopetilla de plomo? Y mi abuela me decía, cuando tengan la mayoría de edad. Y yo no sabía lo que significaba. Y un día me enteré que la mayoría de edad era a los 18. Digo, abuela, entonces cuando llegue a los 18, ¿podré coger la escopetilla de plomo? Me dijo, a lo mejor llega a los 18 y no ha llegado a la mayoría de edad. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que realmente no es una cuestión de decir si a los 16 o a los 18. Es una cuestión de una reflexión profunda que nos lleva al pilar básico de una sociedad, la educación. Nuestra sociedad, nuestros jóvenes de 15, de 16, de 17, de 18, de 19, de 20, 21, ¿están realmente preparados? ¿Saben lo que es el significado de ir a votar? En el día de ayer hubo unas elecciones y a mí me sorprendió enormemente que mucha gente joven ni fue a votar. Es lo que yo considero que es un desprecio hacia la lucha que nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron que hacer en España para tener esa oportunidad de decidir. En los colegios hemos visto durante muchos años, todavía mucho se sigue viendo, se lee la Biblia. Yo he leído la Biblia en el colegio, en el instituto, y nunca me han planteado leer la Constitución. Nunca se ha planteado en las escuelas explicar la importancia que tiene para un ciudadano coger un voto y a votar. Después te encuentras a gente que no quiere ir a votar y utiliza la simpleza de decir, es que no me representan. Perdona, ¿que no te representa quién? No te podrá representar el PSOE, el PP, Ciudadanos, Izquierda Unida, que son los que a lo mejor puede llegar a conocer, pero es que después hay una multitud de partidos que se presentan a las elecciones. Yo no sé cuántos se presentaron en el día de ayer, pero 15, 16. 15 fue. ¿Ninguno de ellos te representa? 15, 16. Entonces, la cuestión no es si hay que bajarlo a los 16. La cuestión es, ¿en España realmente estamos sentando las bases de la educación para que estas personas hayan llegado a la mayoría de edad? Y quizás a lo mejor la mayoría de edad a los 16, a los 17, a los 18 o a los 21. Sí. ¿Cómo están? Sí. Sí. Yo te digo que en el colegio, hasta hace 7 días era maestro. Sigo siendo maestro, pero ya no trabajo. En el colegio no se celebra el Día de la Biblia, pero sí se celebra el Día de la Constitución. Y entonces, por ley, el Día de la Constitución, todos los centros públicos de España celebramos el Día de la Constitución, se lee un artículo de la Constitución y se hacen actos de bandera, escudo, etcétera. Puede que eso no sea suficiente o que se esté haciendo en edades demasiado tempranas. A lo mejor tendría que ser algo mucho más serio, más profundo, hecho por los que estáis haciendo la política actual, de los alcaldes, concejales, etcétera, ir a los institutos donde ya se tienen una edad superior y allí explicar claramente en qué consiste todo el sistema democrático y cómo hemos llegado a hacer una democracia, que evidentemente ellos no lo saben. Entonces, esa labor pedagógica quizás habría que hacerla más en los institutos de cara a formarlos para que a los 16 pudieran votar sabiendo lo que tienen que hacer. Quizás en los colegios lo celebramos todos los años, pero son chavales de 6, 7, 8, 9 años. Entonces, claro, incluso infantil, y le hacemos las viseritas con los colores de España, pero son pequeñitos, entonces eso no cala como algo realmente importante para su vida. Quizás sería mejor montarla en los institutos y mucho más en el tiempo y en el contenido, la educación en democracia. Los valores que tanto discuten los partidos, bueno, no vamos a la educación porque me pongo ya malo, tanto discuten los partidos de valores, de religión, de los otros, pues así están. Nuestros jóvenes no votan. El otro día en una entrevista en una radio preguntaban que quién era Adolfo Suárez y no sabían ni quién era Adolfo Suárez, chavales con 20 años, no sabían. No, ninguno supo decirlo. Entonces, claro, eso es lamentable que esta sociedad tenga esa memoria tan corta con nuestros jóvenes que son el futuro. Eso sí sería una labor pedagógica importante que habría que emprender. Bueno, aunque quedan muchos puntos por tratar, que no nos va a dar tiempo, y además estamos llegando ya al tramo final del debate, sí quiero dar en la ocasión la oportunidad para que si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o pedir alguna aclaración
de lo que estamos hablando, pues ahora si quiere puede hacerlo. Y si no, pues continuamos, porque temas tenemos. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración? Bueno, pues... Si me pregunta, que lo he explicado estupendamente. ¿De tiempo cómo vamos? Entonces, vamos a ver si somos capaces. A ver, la última un poco puede ser una pregunta un poco atronadora. Estoy esperando una. En estos días los chavales universitarios, en algunas universidades, han hecho un referéndum sobre la forma de Estado en España, república o monarquía. Sobre esto, ¿cómo os posicionáis? ¿Seríais partidarios, si no ahora, en su momento, de que en España se hiciera un referéndum para que los españoles se pronunciaran si queremos con la forma de república o la monarquía parlamentaria actual? Sí. Adelante. Vamos a ver. Yo pienso, vamos, a mí personalmente me gusta más la república, lo digo ya desde el principio, pero ¿nos ha funcionado la monarquía parlamentaria? Si nos ha funcionado la monarquía parlamentaria, no la toques, está funcionando, a no ser que sea un tema fundamental para nuestro futuro. Ahora mismo la monarquía parlamentaria que tenemos no es fundamental para nuestro futuro, no lo es algo menor. Hay otros temas mucho más importantes, el paro de nuestros jóvenes, la formación, las infraestructuras, etcétera. Temas que tienen que estar por delante. Entonces, ataquemos los problemas de verdad y cuando le toque a la monarquía parlamentaria, hagamos el referéndum y veamos si nos gusta. Yo votaré república, pero no creo que sea tan importante ahora mismo república o monarquía parlamentaria para tener que hacer ya un referéndum para ponerla en cuestión. Creo que hay otras cosas tan gordas que tenemos que abordar antes, por cuestión de prioridad en los problemas que nos afectan a los españoles. Mi opinión. Más opiniones. Mira, ya que ha dicho, no es que se tenga que hacer ahora, es que se tenía que haber hecho antes, Alfonso. Es que de la cuestión, es que se tenía que haber hecho antes. Es otra opinión. Porque es que, vamos a ver, tú mismo has hablado de enseñanza, de educación. ¿Qué le estamos diciendo a los jóvenes y a los niños de nuestro país? Que hay una familia que es superior a los demás. Se lo estamos diciendo. Eso es inviolable, ahí ya no se puede tocar. Además, por el hecho solamente de nacer, ya es jefe del Estado. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, ya, pero que yo sé que hay muchos temas importantes, pero que este puede ir paralelo a cualquiera. Y entonces estaríamos en una sociedad más justa. Y aquí a lo mejor puede haber todo lo que quiera, pero que el que una familia sea superior a los demás en el siglo XXI no va ni con esta Constitución ni con ninguna. Y eso es así. Eso es así. Porque es que aquí no estamos hablando que la gente... Si república es una forma de Estado donde el jefe de Estado lo elige el pueblo. Correcto. Y aquí en España no podemos elegir a nuestro jefe de Estado. Elegimos al presidente del gobierno. Pero al jefe de Estado no. Al jefe de Estado lo elige... ¿Quién lo elige? El espermatozoide del rey. Exactamente, yo no quería decirlo. Se elige donde sea, se elige, pero porque ha nacido una persona de una familia donde en su momento, que viene de una dictadura, que fue el que dijo que ese era el jefe de Estado. Cuidadito con eso. Entonces, yo creo que esa enseñanza con la educación, igual que se dice que tenemos que ir a los institutos, hay una reforma en la educación o un plan en la educación que también habría que estudiar en profundidad para que la enseñanza avanzara muchísimo más y se enseñara en valores y muchas más cosas. Y esto es una de las cosas que yo creo que es importante. Es que hoy en día, mucha gente joven pues dice, bueno, el rey está ahí, pero ¿y este qué hace? ¿Y qué hace? Y con los últimos casos estamos viendo que la monarquía, tú dices, ha funcionado. Bueno, ha funcionado al principio porque había que llegar, unos se dieron por un lado, otros por otro, pero ha llegado un momento donde las cosas se han desviado bastante, y hemos visto casos
que no hemos podido, no se pueden investigar ni se puede llegar porque es el rey. El rey ahí ya... No, yo al rey le he quitado antes la inviolabilidad. Exactamente, entonces O sea, no lo el toquemos aforamiento y hay cosas que están clarísimas. Y ahora, de hecho, es que te digo que podía haber sido antes, cuando el nuevo rey que hay ahora, Sí. en ese momento ese hombre tan democrático, tan moderno, tan preparado que está gracias a todos los españoles y españolas, ¿por qué no dijo? Me someto a que el pueblo diga si quiere que yo sea el jefe de Estado o no. A lo mejor hubiera ganado. No pasa nada, aceptamos las mayorías. Hubiera Porque sido- como tiene que ser. Hubiera sido peor porque Es una entonces ya se queda democracia. para- Es una democracia. Bueno, pero ahí estaba la acción, ¿no? Señores, me presento aquí para que ustedes, el pueblo, elija si queréis que sea vuestro jefe de Estado. Y hubiera sido lo más democrático y lo más justo. Yo creo que hoy en día ninguna familia ni nadie tiene que ser superior al demás. Todos tenemos que tener las mismas cosas. Bueno. Empieza. Ahora- Ahora me toca a mí. Sí, claro. Bueno, yo siempre- lo que sí quiero decir también, que se ha hecho referencia a que el rey venía de la época de Franco. Es verdad que Franco depositó la confianza en el rey, pero el rey también cedió el poder al pueblo para que realmente esto fuera una sociedad democrática como estamos. El rey ha participado de la concordia de este país, se ha tenido que comer muchos marrones en tratar de conciliar a todos los bandos para que llegáramos a consenso. Ha sido fundamental en la transición española. El rey, desde mi punto de vista, también actuó en un papel fundamental el 23F con el golpe de Estado. Y desde mi punto de vista, España, o yo como español, solamente tengo agradecimiento hacia el rey emérito, el rey Juan Carlos. Dicho esto, y ahora pasa pues a una segunda generación, que en este caso el rey Felipe, quien ostenta la jefatura del Estado. Pues desde mi punto de vista entiendo de que, como bien decía Alfonso, la monarquía está funcionando, sí. ¿Nos está generando problemas? La verdad es que no. Si hubiese un momento en el transcurso de la monarquía donde los españoles entendiéramos que es injusto o que es malo para el país, evidentemente los españoles alzaríamos la voz, igual que lo han alzado en Nepal contra el rey nepalí que había, igual que lo han alzado la voz en Afganistán, igual que lo han alzado la voz, por ejemplo, en el vecino Marruecos, que el rey de Marruecos se ha tenido que poner las pilas para ser más democrático de lo que era. Todo porque... Yo no sabía que era democrático. Bueno, Marruecos es una democracia. Y Es se que ha tenido que ser... Los países que has comparado, más- Antonio, Nepal, Afganistán Bueno, y Marruecos. te bueno. pongo un ejemplo para que entiendas de que... Porque la monarquía es una cosa que no se lleva en muchos países. Inglaterra quizás es el sitio más lustroso, ¿no? Donde la reina madre es la que incluso te protege a ti en tu pasaporte diciéndote que está bajo su manto y protección. Nosotros estamos sobre el manto y protección de la Virgen y todo británico está bajo el manto y protección de la reina. Hasta este punto la reina es importante no solo para el Reino Unido, sino para todos los Commonwealth, ¿eh? Y con esto os quiero decir que desde mi punto de vista el debate sobre el rey no es un debate que tengamos que abrir ahora, es un debate que quizás se tenga que abrir en un futuro, pero ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en los problemas que tiene España, que son muchos y son mucho más gordos que hablar sobre la monarquía, que es algo que está funcionando. Bueno, más lejos de lo que cada uno sintamos, y más republicano, más monárquico, más lejos de eso, yo creo que, en primer lugar, el tema de la inviolabilidad que habéis comentado antes, llegado el caso de la reforma de la Constitución, habría que tocarlo, igual que otras muchas cosas, y evitar que eso siga apareciendo como aparece y tener la misma protección que puedan tener los aforados, entre comillas, o la definición que se le vaya a dar a esa protección para el máximo representante en el Estado, ¿no? Al presidente del gobierno, me estoy refiriendo, o ministros, o lo que quiera que sea, ¿no? Pero eso de ser una familia privilegiada, como decía antes Miguel Ángel Rosario, estoy en total desacuerdo con eso, y lógicamente tiene que estar al nivel de lo que estamos hablando, ¿no? Con respecto al tema del referéndum, bueno, pues si se produce el referéndum,
no tengo por qué decir aquí mi voto, si soy más republicano que lo soy, no os voy a decir que voy a votar, pero lógicamente si se produce el referéndum es que estamos ya poniendo en cuestión el tema de la monarquía. Posteriormente vendrá la reforma de la Constitución y de todo esto que estamos hablando habrá quedado todo marcado en esa nueva redacción de la Constitución, donde ya habremos decidido qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Estoy de acuerdo en que lo viejo no por viejo hay que modificarlo. Cuidado que, y lo digo ahora en el ámbito personal, o sea, no todo lo que es viejo no vale. No, cuidado que no había ningún senador romano con el pelo negro. Luego, alguien mucho antes que nosotros, trabajando en los temas de democracia, ya sabían que la veteranía de las personas humanas en la práctica política era un grado a tener en cuenta para no seguir cometiendo errores década tras década, ¿no? Sino ir mejorando y cogiendo lo bueno que se había aplicado antes para no cometer errores después, ¿no? A partir de esto, pues la Constitución se tendrá que reformar, porque yo creo que es el fin concreto de todo esto, que hay que reformarla, hay que adaptarla a esta nueva necesidad que tenemos después de 40 años, pero lógicamente también hay que meter el otro matiz. El nivel político tiene que saber estar en el momento en el que se vaya a reformar la Constitución, porque es cuestión de ceder todos. No todo lo que queramos poner en el texto acordado va a salir adelante. Por lo tanto, debe de haber inicialmente, y esto vale no solamente para la Constitución, vale para la Constitución, vale para la formación de gobierno a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, en todos los ámbitos. Hay que tener esa capacidad de querer llegar a acuerdos, de querer sacar adelante la gobernabilidad de los sitios, y el tema de la Constitución, que es algo tan fundamental, pues se merece que haya ese nivel político como para que se pueda reformar de forma conjunta. Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro debate, pero si la regidora nos da un minutito, ¿sí? Pues no me gustaría que nos fuéramos sin que en un flash, un minuto máximo cada uno, porque si no, en un flash dierais vuestra opinión del acontecimiento importante que vivimos ayer en Andalucía, que fueron las elecciones andaluzas. Casi en un titular, vuestra impresión. Venga. Nos pone ahí en un flash y analizamos. No. Un flash. Para mí lo más significativo en el día de ayer fue la abstención importante que hubo. Yo creo que algo ha fallado en el sistema político, en la sociedad, para que haya una desmovilización en unas elecciones, en un día tan importante para la democracia, una fiesta de la democracia, donde es poder tener tú el derecho, que como bien han dicho aquí, se ha tenido que luchar mucho para tener ese derecho de poder ir a votar, y que bueno, que haya esta abstención tan grande, y que permita pues que entren gente que quiere destruir lo que hemos estado hablando, el consenso y lo que ha dicho también Alfonso, cosas que ya están, avances sociales que están conseguidos y que otros quieren volver atrás. Entonces yo creo que sobre todo eso. Se ha producido un cambio, el cambio era necesario. Cuando los políticos no estamos a la altura, la sociedad nos rebasa. Entonces creo que Andalucía tenía que haber cambiado antes. Yo pienso, soy partidario de que los políticos, el partido, el mío el primero, a los 8 años debería de ceder automáticamente el estar en un gobierno para dar paso a otro cambio. Es importante por higiene política. Entonces llevamos mucho tiempo, el pueblo ha decidido ya que después de todo ese tiempo era conveniente un cambio. Todos esperamos que sea mejor, esperamos que no haya ninguna involución en los logros sociales y que sea esto una regeneración en Andalucía. Seguíamos siendo la cola de España después de 40 años de un gobierno monocolor y era conveniente cambiar, a ver si este revulsivo nos da
un impulso incluso para los salientes, si es que salen, porque esto está por ver, me refiero del PSOE, si ha estado, también es un impulso para ellos mejorar para las próximas, estar también a disposición de los andaluces. Yo creo que esto era necesario y dentro del que hemos visto que se está echando la gente para atrás para votar, quiere decir que si hay una desafección es que algo estaremos haciendo mal los políticos, algo estaremos haciendo mal. Ya habrá ocasión de analizarlo. ¿Quedas tú? Entiendo que lo de ayer fue una sorpresa para todos. No esperábamos esa nueva incorporación al arco parlamentario de ese partido de extrema derecha y nos sorprendió a todos, además con un importante número de parlamentarios. Pero independientemente de eso, yo entiendo que la credibilidad de los políticos la tienen los políticos, todos, a nivel personal. No es algo de la organización, sino a nivel personal, y las organizaciones deben de analizar, y en este caso yo hablo en nombre del PSOE, deben de analizar cuál es la situación actual de lo que ha ocurrido en Andalucía, que no es en Andalucía solamente donde ha ocurrido, venimos viendo fenómenos electorales en otros países de la Unión Europea y de otros continentes donde la evolución de las ultras en ese sentido son como son, y lógicamente yo creo que hay que hacer una reflexión profunda para intentar el acercamiento de nuevo a la ciudadanía con credibilidad. A la ciudadanía es verdad que se la puede engañar una vez, a lo mejor dos, pero a la tercera no la engaña, ¿no? El pueblo, hemos dicho siempre cuando llega un tiempo electoral, que el pueblo tiene la razón. El pueblo no se equivoca cuando vota. Si ha ocurrido esto, es que algo no estamos haciendo bien. Y eso hay que corregirlo. Bien, pues con esto damos por punto y final a nuestro debate. Muchas gracias, Francisco Javier Reynoso. Muchas gracias, Antonio Enamorado. Muchas gracias. Ay, madre mía. Miguel Ángel Rosa. Y muchas gracias, Alfonso Morales. Muchas gracias a ti. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos dar a la Constitución es el talante dialogante y el estilo que hoy habéis puesto aquí, políticos, hombre, que en Lora tenéis un relieve, porque os habéis sido alcalde, lo sois, o tenéis un papel relevante ahora, ¿no? Yo con ello me parece que es una forma de celebrar estos 40 años y a lo que modestamente hemos querido contribuir el equipo de Lora Televisión. Así que muchísimas gracias, y que la celebremos muchísimos años más. Muy bien. Eso esperamos todos. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.